ocurre cuando tú estás reforjando un objeto para buscar unas propiedades? Gasta todos los recursos y aún así no consigues las propiedades que estabas buscando. Pues que se te queda la cara partida. En plan, ¿what? Lo primero que pensáis es que habéis malgastado los recursos y tengo que volver a jugar 200.000 partidas para recuperar otra vez los recursos. Y así podré reforjar otra vez y puede ser que te ocurra exactamente lo mismo. Pues eso ha acabado ya, porque en este vídeo te voy a explicar cómo podemos recuperar todos los recursos que tú has utilizado, o mejor dicho, que se ha desperdiciado para intentar reforjar un objeto que al final pues no has conseguido las propiedades que querías o las ventajas. En el vídeo donde yo explicaba 5 tips o consejos, uno de estos consejos se basaba en lo que voy a explicar hoy. Y dije, si llegamos a 50 likes, pues os traigo el vídeo para hacerlo tanto en la PC4 como en la PC5. Y no hemos llegado a 50 likes, hemos llegado casi a 80 likes. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que me han apoyado y os voy a hacer 2 vídeos por separado para que no haya lío. Este primer vídeo sería para los usuarios de PC5, pero no preocuparos los usuarios de PC4 porque también lo voy a hacer. Lo que pasa que como este ya lo tenía conectado, pues digo, venga, vamos a hacerlo. Pero don't worry porque lo vamos a tener para todo el mundo. Y como no, un buen like para poder apoyar y suscríbete al canal si te gusta mi contenido. En la descripción del vídeo tienes un grupo de Discord para que te unas. Y dicho lo dicho, ¡vamos al lío! Antes que nada quiero comentar 2 cosas. Lo primero, para que quede claro, es que esto no es un fallo, este método no es un hack, no es un fallo del sistema, es un método totalmente legal. De hecho, este método se puede aplicar a cualquier juego que tú tengas en la Play, solo que en este caso lo vamos a utilizar con Ghost of Tsushima. Que bien me salen las S ahí. Y lo segundo, que es un método un poco lento, hay que tener paciencia, pero súper efectivo. Cuando lo hagáis vais a ver que es muy, pero que muy recomendable. Sobre todo para aquellas personas que no tengan tanto tiempo para poder jugar, como por ejemplo yo, que a lo mejor juego al día 30 minutos, 1 hora con mucha suerte, y apenas puedo conseguir recursos. Luego está aquellas personas que juegan las 24 horas del día y que este método pues en verdad no les serviría de mucho porque tendría recursos para dar y regalar. Pero aún así es muy importante que escuchéis porque os va a gustar. Escuchéis y que lo veáis. Eso es lo que quiero aclarar antes de empezar. Paciencia y legalidad. Parezco un anuncio. Primero os voy a poner en situación. Fijaros esta katana de aquí, si yo intento reforjar porque estoy buscando otros atributos diferentes, otras propiedades, como por ejemplo en mi caso, yo estoy intentando buscar que tenga reutilización acortada de habilidades, que tenga aquí intervalos de desvío perfecto y aquí hacer posible el camino de la llama. Una vez que le dé a reforjar o la propiedad o la ventaja, pues ya solamente me dejaría reforjar la misma o bien reforjarlo al completo y vuelta a empezar. En mi caso, como estáis viendo, solamente tengo una de las propiedades de las 3 que quiero. Tengo reutilización acortada de habilidades. Y quiero aclarar que este método no solamente sirve para conseguir el atributo o la propiedad, sino también la cantidad de porcentaje que, bueno, andamos buscando. A lo mejor queremos, en vez de un 11,7, quiero un 12%. También se puede aplicar este método. Y ahora quiero que miréis también la cantidad de honor que tengo, que es poquito, 418. Antes de reforjar, antes de hacer cualquier cambio y de gastar los recursos, tenemos que hacer el primer paso. Así que yo aquí no voy a tocar nada. Fijaros que tenemos 418 de honor. Quedaros con este número. Lo primero que tenemos que hacer en la Play es lo siguiente. Nos vamos al menú del sistema, en ajuste directamente. Así que nos vamos a la parte de aquí arriba, ajuste. Recordad que esto sería para la PC5, para la PC4 es diferente. Pero no preocuparos porque voy a hacer el vídeo. Y ahora directamente nos vamos a ir al apartado de ajuste de juego, aplicaciones y datos guardados. Lo seleccionamos. Y quiero que miréis aquí atentamente. Yo tengo los datos guardados de PC5, datos guardados de PC4. Bueno, nos vamos a enfocar en la parte de PC5. Lo que vamos a hacer con este método es lo siguiente. En realidad vamos a crear como una especie de punto de restauración. ¿Para qué? Muy fácil. Si yo, por ejemplo, me equivoco haciendo algo, un fallo, me he equivocado o he malgastado recursos, por ejemplo, como en este caso, podría volver a ese punto de restauración que he creado para tenerlo todo como antes. Para ello, primero tenemos que crear un punto de restauración, un guardado en nuestro sistema. En la PC5, como ya he dicho, es diferente a la PC4, por lo que en la PC5 lo que se va a hacer es lo siguiente. Primero, el archivo del juego que esté en tu consola se va a guardar en la nube y luego cuando queramos recuperar ese punto de restauración, como vais a ver, de la nube podemos cargar a la parte de nuestra consola. Por lo que el primer paso que tenemos que hacer antes de gastar los recursos es lo siguiente. Me voy a datos guardados de PC5. Voy a almacenamiento de la consola. ¿Para qué? Para guardar mis datos de la consola a la nube.
la primera vez que lo hagáis, si estáis con PS5, seguramente os dirá que está en modo automático y que os preguntará si queréis cambiarlo al modo manual. La respuesta es que sí, tenéis que cambiarlo al modo manual, si no, no va a funcionar. Una vez que estamos en esta lista, buscaremos concretamente el juego. Por ejemplo, en este caso sería Ghost of Tsushima. Si os fijáis, aquí tengo otros muchos juegos diferentes que podría hacer lo mismo. Pues bien, simplemente lo seleccionamos, lo marcamos en la casilla, nos vamos a la parte de la derecha y le damos a cargar. Cuando nosotros le demos, va a calcular el tiempo y nos va a decir, ¿quieres sobreescribir los datos guardados en el almacenamiento de la nube? No tiene nada que ver con guardar durante la partida, no tiene nada que ver. Así que no va a afectar como tal. Simplemente le damos que sí. Seleccionamos sí y te indica que se va a cerrar el juego. Es normal, se tiene que cerrar la aplicación. Le damos que sí. Cargando, llegamos hasta el final del todo sin tocar nada, nos vamos al menú principal de la Play y cargamos de nuevo el juego. Vale, ahora mismo aquí todavía no hemos hecho absolutamente nada, simplemente hemos creado un punto de restauración. ¿Para qué? Para que ahora podamos utilizar los recursos sin miedo a desperdiciar. Por ejemplo, yo me voy a personaje, me voy a equipo, me voy a la katana que quiero cambiar las propiedades, quiero conseguir pues los 3 que he dicho. Un dato importante, si os toca de los 3, 2 de lo que tú quieres, el tercero podrías cambiarlo las veces que tú quieras. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar reforjar porque claro, de los 3 tengo solamente uno, necesito 2. Y ahora fijaros, 418 de honor, le doy a reforjar y me sale intervalo de desvío perfecto, que eso sí que lo quiero, pero luego el daño por contraataque no me gusta, no lo quiero y tampoco hoja flamígera. No quiero ninguno de estos dos. Puedo seguir intentando de nuevo si queréis gastar un poco más de recursos. Por ejemplo, en este caso me queda 308. Le volvemos a dar, me sale el camino de la llama, pero las otras dos propiedades no son las que yo quiero. Por lo que tú dices, vale, pues lo intento otra vez. Ya me queda 198, le doy otra vez más y de nuevo no me ha tocado nada. Y entonces llega el punto en el que a lo mejor no tiene más recursos, como por ejemplo estáis viendo ahora. No puedo volver a reforjar y tú dices, vale, pues entonces he gastado todo. Tendría que volver a jugar varias partidas para recuperar otra vez recursos e intentarlo de nuevo. No. Porque ahora viene la parte buena de este método. Si esto ocurre, si habéis gastado prácticamente todo o quizá incluso habéis llegado a un punto de recursos que no queréis gastar más, simplemente nos vamos de nuevo al apartado de antes, inicio, me voy a la parte de ajuste, de nuevo voy hasta la parte de ajuste de juego, aplicaciones y datos guardados. Aquí viene ese punto de restauración. Antes habíamos seleccionado esta opción para crear ese punto de restauración, para crear esa partida guardada. Y ahora lo que yo quiero hacer es volver a ese punto, por lo que tendríamos que seleccionar la segunda opción, almacenamiento en la nube. Esto lo que hace es muy fácil, coge el archivo que has guardado en la nube y lo pasa a tu consola para cargar de nuevo, por lo que estaría restaurando ese punto de control. Así que aquí simplemente seleccionamos, indicamos el juego que queramos restaurar, en este caso seleccionamos de nuevo la casilla de Ghost of Tsushima, nos vamos a descargar, porque antes se cargaba a la nube y ahora se descarga de la nube. Y aquí le indicamos lo mismo, que sí, y te va a decir que va a cerrar otra vez el juego. Por eso os comenté que era un método bastante lento y con paciencia, pero seguro que muchos de vosotros a lo mejor prefiere realizar este método porque no tiene tanto tiempo para jugar partidas. Por lo que una vez que ya se ha descargado el archivo, directamente me voy al menú principal, abro el juego de nuevo, sin problema, cargo el modo leyenda y ahora vaya a comprobar cómo vuelve a tener otra vez los mismos recursos. Fijaros, 418, por lo que yo podría volver a empezar a intentarlo, es decir, me voy a otro equipo, me voy a la katana, le doy a reforjar y comienzo a intentarlo de nuevo. En este caso, pues tengo el camino de la llama, pero no tengo las propiedades que yo quiero. Le vuelvo a dar para intentarlo de nuevo, no me gusta, le vuelvo a dar, no me gusta, pues bueno, simplemente hago exactamente lo mismo, me voy a inicio, me voy aquí a ajuste, directamente a la parte de abajo, un poco más rápido ahora para que lo veáis, me voy a la segunda opción, ojo, cuidado con esto, no os equivoquéis, para cargar ese punto de restauración, así que le damos aquí, le indicamos el juego que quiero restaurar, directamente, descargar, le indicamos que sí y cerramos el juego. Y directamente abro de nuevo el juego, me voy al modo leyenda y vamos a comprobar que de nuevo tengo otra vez los mismos recursos. Fijaros aquí arriba. Y esto puedo intentarlo una y otra vez, las veces que necesitéis. Simplemente haber creado un punto de restauración,
y luego podéis volver a ese punto de restauración las veces que necesitéis. Vuelvo a repetir, esto es totalmente legal, esto se puede hacer con cualquier juego, tanto en PS5 como en PS4, ya que cada uno decida si quiere utilizarlo o no. Yo, por ejemplo, tengo muy poco tiempo y a veces pues lo utilizo. Y otras veces cuando juego mucha partida porque tengo un día libre o algo, pues quizás no utilice este método y empiece a gastar como loco. Vuelvo a recordaros que esto no solamente sirve para encontrar la propiedad que tú quieres, sino también para intentar conseguir el porcentaje de dicha propiedad lo más alto posible. Bueno, gente, lo que os he dicho, este sería para la versión de PS5, también voy a hacer un vídeo para la versión de PS4, pero siempre y cuando yo vea un buen like en este vídeo. Así que si veo suficiente apoyo en este vídeo, preparo directamente el otro. Dicho lo dicho, espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!